En este vídeo vamos a ver cómo funciona una clase Nieves School y cuál es su estructura, ¿no? Entonces, cuando entramos en el campus, aquí en mis cursos, vemos tanto la portada del programa que estamos cursando como cada uno de los módulos a los que estamos matriculados. Así, por ejemplo, esta es la portada del máster en Dirección de Marketing, Gestión de Clientes y Web 2.0 y aquí vemos el resumen de los distintos módulos que iremos cursando a lo largo del máster con sus fechas. Si hacemos clic sobre el módulo, nos abrirá en una nueva pestaña la página de dicho módulo. También podemos acceder a los módulos, como ya bien he dicho antes, a través de la pestaña de mis cursos que tenemos en la esquina superior izquierda. ¿Cómo es la página de un módulo? Pues en la página de un módulo, básicamente, primero nos aparecerá la clase de la semana actual, después las clases pendientes de calificar y por último aparecen las clases que ya hemos cursado. En el título de la clase vemos tanto las fechas, la semana en la que se impartirá esta clase, el título de la clase y el profesor. Después, para desplegar y poder ver todos los elementos de esta clase, tenemos que hacer clic en este botón de aquí. Así vemos las distintas partes de la clase. Por un lado tenemos el sumario, ¿de acuerdo? En el sumario se hace un pequeño resumen ejecutivo de pues, lo que se hará en esta clase y también se establecen unos objetivos a conseguir a lo largo de esta clase. Hacemos clic aquí, volvemos al módulo otra vez y aquí encontramos el temario. El temario es el material que el profesor ha preparado para que tú lo estudies. Es la parte más teórica, digamos, sobre la que se sustenta la clase. Y aquí podréis encontrar tanto imágenes, infografías, texto, como vídeos también, según el formato que tenga esta clase. Con las pestañas que vemos aquí, como podéis ver, podemos ir pasando de un punto a otro, de un capítulo a otro dentro del temario. Después aquí tenemos las distintas opciones para imprimir o generar un PDF. Volvamos a la página del módulo. Aquí siempre encontraremos la opción del temario para descargar. ¿Qué es el temario para descargar? El temario para descargar es el temario que acabamos de ver dentro del campus, pero maquetado en formato PDF para que tú te lo puedas descargar y te lo puedas llevar allá donde quieras. También puede ser más fácil para imprimir. Entonces vemos aquí el temario en PDF. Si lo queremos descargar, solo tenemos que hacer clic aquí, en descargar. El siguiente elemento es el test de autoevaluación. El test de autoevaluación es un test que consta de 6 preguntas sobre el temario y está pensado para que tú lo realices de forma autoformativa para ver hasta qué punto has asimilado los puntos del temario o no. De todos modos, no tiene que preocuparte demasiado porque no cuenta para la nota final de la clase. Es decir, realmente no se evalúa. Es para ver si realmente has asimilado los conceptos bien o no. Hay que contestar a las 6 preguntas en un límite de tiempo de 5 minutos. Eso es importante. Entonces le damos a comenzar. El cuestionario tiene un límite de tiempo. Aceptar. Y aquí pues vamos respondiendo las preguntas según nos parezcan. Siempre nos encontraremos 6 preguntas que seguramente cada vez que intentemos hacer el test de autoevaluación vayan variando. Enviar todo y terminar. Aceptar. Aquí vemos el tiempo que nos queda. Y no hemos acertado ni una. Bueno, volvemos a la página del módulo PDGC y vamos a ir a por el siguiente elemento. El siguiente elemento, después del temario y el test de autoevaluación, son las preguntas de participación. Y atención porque estas ya sí que cuentan para la nota final de la clase. Las preguntas de participación principalmente hay de dos tipos distintos. Puede ser que en una clase encontremos los dos tipos o que solo encontremos una, ¿de acuerdo? Por un lado está el foro de participación. El foro de participación es un foro donde el profesor expone una pregunta a responder, los alumnos tenéis que contestar y el profesor os calificará con una nota del 0 al 100 según la respuesta que hayáis dado. Así de sencillo. Hay que tener en cuenta que este es un foro de preguntas y respuestas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no vamos a poder ver lo que el resto de alumnos han contestado hasta que nosotros no hagamos nuestra primera aportación.
¿de acuerdo? Es decir, todas las respuestas que hayan hecho nuestros compañeros van a permanecernos ocultas para nosotros hasta que nosotros contestemos por primera vez. Pues entramos en la pregunta y como veis, como todavía yo no he participado, todas las respuestas de mis compañeros salen ocultas. ¿Cuál es la gran diferencia entre el foro de participación y el foro de calificación entre alumnos? El foro de calificación entre alumnos, como bien lo indica su nombre, no es calificado por el profesor, sino que es calificado por los propios alumnos. Es decir, el profesor expone una pregunta, da una guía de corrección, que claro, hasta que no respondamos no lo podremos ver. Es decir, una vez respondamos a esta pregunta, recibiremos una guía de corrección para calificar a nuestros compañeros, donde se nos explicarán los criterios a seguir para calificar a nuestros compañeros. Y una vez ya hayamos contestado y hayamos leído esa guía de corrección, podremos calificar las respuestas de nuestros compañeros de 5 a 1 estrellas. Recuerda que en este foro es tan importante participar respondiendo como calificar a tus compañeros. Es muy importante. Estas preguntas de participación, en su totalidad, cuentan un 40% de la nota final. Es decir, en este caso, como tenemos dos foros, cada cual cuenta un 20%. En caso de que solo hubiese un foro de participación, ese contaría un 40% de la nota final. Y por último nos encontramos con el caso práctico. El caso práctico es el grueso de la clase, digamos, el núcleo de la clase. Es donde realmente veremos si hemos asimilado los conceptos y si los hemos interiorizado de manera adecuada. Es por eso mismo que vale un 70% de la nota final de la clase. Entramos dentro y aquí veremos también un foro con el mismo formato de preguntas y respuestas, donde bueno, el profesor nos expone un tema y nosotros deberemos responder haciendo clic aquí al caso práctico. Recuerda que aquí tampoco puedes ver las aportaciones de tus compañeros hasta que tú no hayas contestado primero. Y después del temario, el test de autoevaluación y todos los ejercicios que acabamos de comentar, está la parte de las tutorías. Las tutorías, por un lado, encontramos el foro de dudas al profesor. Este es un foro que permanece abierto hasta el miércoles y es un foro básicamente para exponer pues, todas las dudas que se te ocurran al profesor que tengan que ver con esta clase, ¿no? Le das clic aquí y colocas un nuevo tema. Además del foro de dudas destinado al profesor, también existe un foro de consulta entre alumnos que no se cierra nunca. Es decir, este foro siempre estará abierto y cada vez que quieras comentar un tema con tus compañeros de esta clase o sobre un tema que esté relacionado de alguna manera con la temática de esta clase, podrás comentarlo en este foro que estará abierto, como ya bien digo, para siempre. Entonces, esto es la estructura de una clase en IEBS y este es su funcionamiento. Recuerda aprenderte bien los plazos de entrega para funcionar correctamente en el campus. Como vemos, las clases de IEBS comienzan un jueves a las 10 de la mañana y terminan un miércoles a las 11 de la noche. Esto es la semana de clase. A lo largo de esta semana de clase, los alumnos debéis estudiar el temario, responder a las preguntas de participación, a las preguntas de calificación entre alumnos también si las hubiera, plantear las dudas al profesor en el foro de dudas si las hubiera y realizar y entregar el caso práctico. Como veis, en cuanto a cierre de foros, el martes a las 12 de la mañana se finaliza la entrega de las preguntas de participación y al día siguiente, a la misma hora, el miércoles, se cierra el foro de dudas. ¿Qué pasa con las preguntas de participación? Pues que el foro de preguntas de participación permanece abierto una semana más para los alumnos que ya enviaron su primera aportación antes del martes a las 12 de la mañana. Con eso lo que se quiere conseguir es que el debate permanezca durante una semana más. Así, el cierre del foro de participación para aquellos que ya participaron antes de la finalización de la entrega se extiende hasta el segundo martes desde el inicio de la clase. Ese mismo día, a las 12 de la mañana, a la misma hora, se cierra el caso práctico y también el foro de calificación entre alumnos. ¿Qué pasa con el caso práctico? Para aquellos que entregan el caso práctico en la segunda semana o la denominada semana de correcciones, es decir, una vez la clase ha finalizado, tendrán un 15% de penalización en la nota. Finalmente, el miércoles final de la segunda semana, de la semana de correcciones, se da el cierre de calificaciones para todas aquellas entregas realizadas durante la semana de clase.
Recordar que a partir del cierre del caso práctico, si no has cumplido estos plazos, deberás contactar con atención al alumno a través del correo interno del campus para iniciar el proceso de recuperación. Esto supondrá un 25% de la penalización en la nota.